Bienvenidos a un nuevo video aquí en Hogar Adept Code en nuestro curso de programación básica con JavaScript y estamos por empezar un nuevo módulo. Ya en el anterior vimos todo lo referente a lo que eran condicionales y en este nuevo módulo vamos a estar viendo lo que serían los bucles. A partir de aquí todo se va a complicar un poco ya que vamos a estar mezclando todo lo que hemos visto en los demás módulos. Así que ponte a estudiar, ponte a repasar y si ya tienes todo listo, entonces vamos a Visual Studio Code. Y ya tengo aquí todo preparado, así que vamos a empezar, como lo dije anteriormente, con lo que serían los ciclos. Tenemos tres tipos básicos de ciclos. Tenemos lo que serían los famosísimos ciclos for, los do while y los while. Solo vamos a ver estos tres ya que estos son los tres principales y los tres más básicos y más utilizados en programación. En JavaScript y en ciertos lenguajes hay otro tipo de ciclos que son especializados para ese lenguaje. Por ejemplo, JavaScript tiene lo que se conoce como for auth, for in. Tenemos otro tipo de funciones y métodos como un .map. Tenemos otros como el for each. Pero estos son métodos un poco más avanzados. En este caso, para JavaScript. En Python hay otro tipo de bucles y también en otros lenguajes hay diferentes bucles. Pero, por así decir, los bucles universales son el for, el do while y el while. Así que vamos a empezar con esto para tratar de entender lo que son los bucles. Así que vamos a empezar con el primero. Voy a hacer un poco de zoom para que puedan visualizar mejor el código y vamos a empezar con este bucle que se llama for. En este primer for no vamos a utilizar el autocomplete porque vamos a ir explicando paso a paso todas las partes que componen un ciclo for. Voy a declarar la palabra reservada for, voy a abrir unos paréntesis y afuera de los paréntesis vamos a abrir unas llaves. Esta estructura ya la conocen, que es palabra reservada, abrimos este paréntesis y después abrimos llaves. Entonces no es nada del otro mundo. De este lado se me olvidó poner la consola, así que la abro. Esto de aquí es de Live Server, entonces solo tienen que darle aquí en limpiar consola, no importa. Y ahora sí, entre las llavecitas voy a poner un console log nada más. Vamos a poner cualquier mensaje. La verdad es que yo ya soy muy conocido por usar este mensaje que es Iji. Algún día les explicaré por qué siempre uso este mensaje. Pero bueno, ustedes pongan un hola mundo, un hello world, un qué onda, no sé, lo que ustedes quieran pongan. Simplemente hay que mandar un mensaje por consola. Y ahora sí vamos a empezar a definir lo que es el for, cómo funciona y en qué casos o más bien para qué es que existen los ciclos. Bueno, antes que esto voy a poner esta misma línea de código aquí mero. Y esto lo voy a comentar, le voy a dar guardar. Y vean que pues simplemente tenemos un mensaje por consola que dice jiji. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero este mensaje imprimirlo dos veces? Ah, bueno, pues habría que ponerlo dos veces. Ahí está. Pero ¿qué pasa si lo quiero 5? Bueno, 2, 3, 4, 5. Ya lo tengo 5. Ok, ¿qué pasa si lo quiero 10 veces? Ah, bueno, pues esto lo copio. Y aquí está. Entonces vean cómo ya tengo 10 líneas de código. Ahora, ¿qué pasa si te digo que quiero que me imprimas este mismo mensaje 100 veces? Ahora, ¿qué pasa si te digo que me lo imprimas 1000 veces o 1.000.000 de veces? Bueno, aquí es donde justamente este tipo de programación en el que vamos línea por línea no nos funciona. O más bien, esta forma de resolver el problema ya no va a funcionar. Funciona cuando tienes o solo vas a imprimir poquitas líneas, 3, 4, 5. Pero ya cuando estamos hablando de cantidades enormes de miles o de millones, obviamente esto se va a complicar. Entonces vamos nosotros a darnos cuenta de que obviamente esta forma en que estamos arreglando nuestro problema no es muy eficaz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, para esto lo que vamos a hacer es primero identificar qué es un bucle. Primero vamos a tratar de entender lo que sería el concepto de bucle. Bueno, un bucle, como su nombre lo dice, es hacer algo repetidas veces. Entonces, en este caso nosotros queremos repetir la misma acción o en este caso es la misma regla, la misma sentencia varias veces. Puede ser 5, 6, 7, 10, 20, 100, 1.000.000. Entonces, aquí nosotros podemos ya empezar a darnos cuenta que lo que necesitamos es generar un bucle o crear un bucle porque el algoritmo lo que requiere es la misma sentencia hacerla varias veces. Entonces, cuando nosotros necesitemos que una sentencia se repita varias veces, quiere decir que vamos a ocupar lo que sería un bucle. Así que esto lo voy a comentar y una vez que ya lo comenté, vamos a descomentar lo que sería nuestro for. Y ahora sí vamos a tratar de entender lo que es la estructura
de el for. Aquí dentro de los paréntesis, como ya sabemos, normalmente ponemos reglas que van a hacer que nuestras sentencias tengan un poco de sentido. En los condicionales poníamos justamente una condición que se tiene que evaluar. En el switch evaluábamos un caso y aquí lo que vamos a hacer es evaluar cuántas veces vamos a repetir el código que tengamos aquí entre las llaves. Entonces lo que queremos es imprimir este mensaje varias veces. En este caso vamos a imprimirlo 10 veces. Entonces necesitamos que esta línea de código esté en bucle 10 veces, ¿ok? Entonces vamos a definirlo. Aquí adentro del paréntesis lo primero que vamos a definir es que necesitamos generar un contador. ¿A qué voy con un contador? Bueno, cuando tú vas a crear un bucle y le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que se me pinte esta línea de código, pero 10 veces. Bueno, entonces necesitamos a alguien que esté contando, que diga, a ver, una, ya llevamos 2, ya llevamos 3, ya llevamos 4, ya llevamos 5. Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí en esta primera parte. Vamos a definir una variable que comúnmente se conoce como index y le vamos a poner un contador, que en este caso este contador va a empezar en 0. ¿Por qué? Pues cuando nosotros empezamos a contar, empezamos en 0 y ya después empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en este caso específico vamos a empezar el contador en 0. Entonces lo que estoy haciendo es declarar una variable, que en este caso lo estoy declarando con esta palabra que se llama let, pero esto de aquí es igual a la palabra reservada var, solo que en este caso por una actualización que es la actualización de ECMAScript 6 vamos a utilizar la palabra let. Si quieres saber más a fondo cuál es la diferencia entre let, var o tal vez cons, te recomiendo que tomes el curso de JavaScript que tenemos aquí en hogara.dev. Pero en resumido, bueno, lo que estamos haciendo es declarar una variable que se llama index y la estamos inicializando en 0. Les digo, esto va a ser nuestro contador. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La segunda parte del for es definir cuántas veces se va a ejecutar mi bucle. Vamos aquí a escribir index, entonces nuestro contador, o más bien nuestro bucle, se va a ejecutar mientras index, o sea, nuestro contador, sea menor, por ejemplo, a 3. Punto y coma. Después de este punto y coma, lo que vamos a hacer es definir cuánto va a ir incrementando nuestro contador. O sea, si vamos a ir contando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Entonces, normalmente en los for siempre va de 1 en 1. Entonces lo que vamos a hacer es index más. Entonces vamos a recapitular toda la estructura del for. Primero que nada queremos repetir un mensaje varias veces. Entonces ese mensaje o el código que necesitamos repetir vamos a ponerlo entre las llaves. En este caso solo es un console log con un pequeño mensaje y aquí lo que estamos haciendo en la primera parte del for es definir un contador. Estamos creando una variable que se llama index y la estamos inicializando en 0. Después estamos diciendo que mientras index sea menor que 3 se va a seguir ejecutando nuestro bucle. Y por último lo que hacemos es definir cuál es el incremento de index. O sea, vamos a ver, al inicio index vale 0, hasta aquí todo bien. ¿Index es menor que 3? Sí, ¿por qué? Porque index empieza en 0. Entonces lo que vamos a hacer al último es index más. Lo que va a pasar es que index va a pasar de valer 0 a valer 1. Después 1. ¿Es menor que 3? Sí, entonces se va a volver a ejecutar. Se ejecuta el más, ahora vale 2. 2. ¿Es menor que 3? Sí, se sigue ejecutando y se va a aumentar en 1. Cuando llega a 3, ¿3 es menor que 3? No. Entonces ahí se haría un tipo break y nuestro bucle va a dejar de funcionar. Entonces vean, voy a poner 0, le vamos a dar guardar y vean que ya se ejecutó mi mensaje 3 veces. Si nosotros aquí ponemos 5, se va a ejecutar 5 veces. Si ponemos 10, se ejecuta 10 veces. Si ponemos 20, se ejecuta 20. Y así podemos ir haciéndolo hasta el número que nosotros querramos. Aquí nada más te voy a recomendar que no pongas números tan grandes si no tienes un buen equipo, porque va a consumir mucha memoria y puede que se llegue a apagar o que te dé un pantallazo azul. Así que no uses números tan grandes para no ocupar tanta memoria. O si tienes muchos programas abiertos, muchas ventanas abiertas, no te recomiendo que hagas ciclos tan grandes porque sí puede que te dé un pantallazo. Perfecto, entonces aquí ya tenemos lo que sería la estructura básica de un for. Y para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo para entender un poquito más a fondo lo que son los bucles. Voy a comentar esto y vamos a definir aquí como siempre nuestro ejercicio. Entonces vamos a poner crear un algoritmo, 2 puntos. ¿Y qué es lo que va a hacer este algoritmo? Lo que va a hacer este algoritmo es pintar por consola los números
del 1 al 10. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. A partir de aquí tenemos que poner mucha atención a lo que es nuestro problema. Tenemos que analizar el problema, abstraer todo lo que necesitamos del problema y después aterrizarlo en código. Entonces, jamás empieces a escribir código o un algoritmo si no entendiste bien qué es lo que te están pidiendo o cómo, más bien si no sabes cuál es el problema que tienes que resolver. Si no entiendes el problema, ¿cómo piensas resolverlo? Entonces, primero hay que aterrizar el problema y ya después vamos a buscar una solución. Entonces, vamos a entenderlo. Ya sé que solo es una línea y que suena muy fácil o que tal vez parece fácil, pero realmente no lo es. Tiene un poquito ahí como truquito, ¿no? Vamos a ver que nos dice pintar por consola. Esta es la primera parte. Solo necesitamos pintar cosas por consola. Vamos a poner aquí el log. Pongo mi log y voy a pintar el número 1. Y vean que ya aquí tengo pintado mi número 1. ¿Okay? Entonces después nos dice pintar por consola los números del 1 al 10. Entonces lo que necesito hacer es esta misma línea de código, repetirla varias veces, pero lo único que va a cambiar es el número. Entonces esto es súper importante porque aquí es donde vamos a aprender o donde tenemos que empezar a mover nuestra mente, a tratar de pensar de forma diferente para entender bien los problemas y saber cuándo vamos a ocupar un bucle y cuándo no vamos a ocupar un bucle. En este caso necesitamos pintar números 10 veces. O sea, necesitamos ejecutar este console log 10 veces. Entonces, cuando tienes que repetir la misma acción, quiere decir que vas a ocupar un bucle. Entonces, esto de aquí tiene que ir dentro de un bucle. Así que vamos a poner control X. Voy a crear un for, esta vez sí voy a utilizar el autocomplete y lo que voy a hacer es que voy a borrar esto de aquí, todo lo que viene entre las llaves, pego mi console log porque lo que quiero es repetir este console log 10 veces y lo que vamos a cambiar nada más es esta parte que dice array.length, que es donde nosotros tenemos que definir cuántas veces se va a repetir nuestro bucle. Entonces tenemos que pintar los números del 1 hasta el 10. Esto quiere decir que necesitamos ejecutar nuestro bucle 10 veces. Entonces le voy a poner 10 y otra vez vamos a tratar de analizar lo que está pasando. Primero que nada vamos a darle control S para ver qué es lo que hace nuestro bucle. Le doy guardar y vean que estoy pintando por consola 10 veces, pero estoy pintando las mismas 10 veces el número 1. Entonces, por el momento ya tenemos una pequeña parte de nuestro algoritmo resuelto. Ya hicimos que por consola se pinte 10 veces un número, pero no tiene que ser el número 1, sino que tiene que ser 1, después 2, después 3, después 4, después 5, 6, 7 y así hasta el 10. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, necesitamos una variable que vaya incrementando de 1 en 1. Así es, necesitamos una variable que incremente de 1 en 1 en cada bucle. Entonces lo que vamos a hacer aquí es voy a crear una variable aquí afuera del for que se va a llamar número y va a ser igual a 0. Ahora lo que yo voy a hacer aquí, en vez de pintar el número 1, voy a pintar esta variable que se llama número. Entonces vean, si yo hago esto, me va a pintar el 0 siempre. Entonces yo no necesito que me pinte el 0, yo quiero que empiece desde el número 1 porque así me lo dice mi problema. Entonces en vez de inicializarlo en 0, lo inicializo en 1. Y vean que ahora ya me pinta el 1. Entonces esta variable, si yo le pongo 2, se me va a pintar el 2. Si le pongo 3, se me va a pintar el 3. Entonces esto es justamente lo que necesitamos, que esta variable vaya sumando de 1 en 1 cada vez que se ejecuta el bucle. Entonces vean lo que voy a hacer. Una vez que ya pinté la variable, lo que voy a hacer es agarrar número más, punto y coma. Entonces vean qué es lo que está pasando. Primero se va a pintar un número 1 porque esta variable empieza en 1. Entonces aquí le pongo, o más bien lo que pasaría es que es 1. Se pinta el número 1 aquí en mi consola. Se va a ejecutar el número más. Entonces ahora ya no va a valer 1. Ahora va a valer 2. Se vuelve a ejecutar el bucle. Pero ahora ya no va a pintar el 1, sino que va a pintar el 2 y así de forma continua hasta llegar a el 10, pero vamos a ver si pasa o si no pasa. Entonces vamos a poner aquí número, le doy guardar y vean qué es lo que está pasando, que ya aquí en mi consola se están pintando los números desde el 1 hasta el 10. Y pues ya resolvimos el ejercicio. Ahora podemos mejorar un poco este código. ¿Cómo? Bueno, si se dieron cuenta tuvimos que crear otra variable que se llama número y la estuvimos aquí mandando por consola y le tenemos que poner el número más. Pero si recordamos, nosotros ya tenemos una variable que cuenta, que se encarga de contar y que también va de 1 en 1 y es esta variable de aquí que se llama index. Entonces vean, yo ya no necesito esta variable, la voy a comentar y esta línea de aquí tampoco ya no la ocupo. Entonces vamos a ver qué pasa si yo pinto el index. Si yo pinto el index y le doy guardar, vean que ya se me están pintando los números, pero tenemos un pequeño problemita y es que empiezan en 0
y termina en 9. Y yo no quiero que empiece en 0 y termine en 9. Yo quiero que empiece en 1 y termine en el 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ah, bueno, pues nuestra variable la voy a inicializar en 1. Y vean que ahora ya empieza en 1, pero está terminando en 9. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar nuestro for. Nuestra variable empieza en 1, o sea, nuestro contador. Nuestro index está empezando en 1. Entonces, mientras index sea menor que 10, se va a seguir ejecutando el bucle y se va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, vale 1. 1 es menor que 10. Sí, se pinta o se pone el console log. Y al último se hace el incremento. Entonces index después vale 2. 2 es menor que 10. Sí, se pinta por consola, se pinta aquí mi 2 y se vuelve a incrementar y así hasta llegar el 9. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en 9. Cuando vale 9, 9 es menor que 10. Sí, se ejecuta el código, se pinta mi 9 y después vale 10. Entonces index ahora va a pasar a valer 10. 10 es menor que 10. No. Entonces, como 10 no es menor que 10, ahí es donde se genera el problema y se hace un break. Entonces se detiene mi bucle y ya no se me pinta el número 10. Entonces aquí tenemos dos soluciones posibles. Bueno, tenemos muchas, pero las dos más sencillas sería aquí en vez de 10 poner 11. Entonces cuando llega a 11 se bloquea y ahí se acaba mi for, pero sí me pinta el número 10. La otra cosa sería poner aquí un 10 y aquí en vez de poner menor sería menor igual. ¿Por qué? Porque cuando llega a 10 sería 10 es menor que 10. No. 10 es igual a 10. Sí. Entonces esto de aquí es como un pequeño condicional. Es como si fuera un pequeño if adentro de un bucle. Entonces de esta forma nosotros podemos seguir ejecutando el bucle y cuando llega a 10 se ejecuta, se incrementa. Entonces cuando pintamos el 10 index después de que ya se acabó todo el bucle sería 11. Entonces 11 es menor que 11. No. Digo, ¿es menor que 10? No. 11 es igual a 10? No. Y ahí ya se rompe nuestro bucle. Entonces de esta forma podemos eficientar un poquito el código y ya no necesitamos utilizar una variable extra, sino que con este mismo código que ya tenemos con este index es más que suficiente para pintar los números del 1 al 10. Así que lo voy a guardar. Y espero que hayas podido entender bien cómo funcionan los bucles. Si necesitas revisar otra vez el video, hazlo, ya que esto de aquí, lo que son los bucles, es una cosa elemental, súper elemental para programación. Te recuerdo que esto de aquí es un curso básico de programación. Esto es lo más básico de programación. Así que si no lo entendiste bien, te repito, te recomiendo que vuelvas a ver el video, porque la verdad es que si no entendiste lo que es un bucle, te va a ser muy complicado seguir avanzando. Entonces te recomiendo que sí le sigas dando ahí y que hagas muchos ejercicios. Y si quieres practicar todo lo que tiene que ver con bucles, te recomiendo el curso de algoritmos y estructuras de datos que tenemos aquí en nogara.dev. Así que allá nos vemos. Y bueno, eso sería todo por este video, así que nos vemos en el siguiente.